Vamos a esperar que se comiencen a conectar. Bueno, ya comienzan a llegar. Vamos a esperarnos un minutito para comenzar, que la gente se vaya agregando, ¿no? Y para el que quiera colaborar con su familia. Que quiera colaborar con su familia. Bueno, comienzan a llegar. Bienvenido Félix, bienvenido Enrique. Bueno, este video corto es interesante porque vamos a dar la estrategia e información de las próximas 2 semanas. Yo creo que es interesante decir, y he venido pensando, la pasé más de un mes conjugando, analizando una serie de factores. Bienvenido Edgar Tijeras o Edgar Martínez, pues bienvenido Enrique, Juan Carlos Martínez, Karen Juárez, bienvenido Félix, Enrique Carrión, bienvenido Gordillo. Bueno, ya está llegando la gente. Yo creo que es importante, ¿verdad? Y voy a comenzar por ahí porque creo que para mí es de máximo interés. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Hola Gordillo. El chino Enoch. Patria libre para vivir. Y voy a arrancar con esto porque para mí es importante. Y esto lo iba a dejar de último, pero hay gente, está ahorita bastante gente conectada, mucha gente conectada. Recuerden que la mayoría de la gente no les va a aparecer ahí el nombre porque la gente, más del 60% de la gente que me mira es gente de Nicaragua. Y por eso la mayor parte de mi programa está dirigido adentro de Nicaragua y fundamentalmente a ese 90% del sandinismo honesto que abandonó a Daniel, y también a ese 10% del sandinismo que todavía le queda a Daniel, a excepción de los criminales, de los que tienen las manos manchadas de sangre, que tienen que ser juzgados en democracia, con juicios reales, justos y en derecho, para que puedan recibir la pena que merecen, sin torturas, pero tienen que pagar, porque en democracia no puede haber tortura, solo en dictaduras, pero tienen que pagar. Y algunos van a decir, sí, Chino, eres paramilitar. Falso, yo nunca lo fui. Y quiero comenzar por ahí. Yo quiero invitar
a todos los que me están viendo y analicen la acción del paramilitarismo que prácticamente se inicia en mayo del 2018. Y analicen dónde fueron los lugares donde actuó el paramilitarismo. Y se metan a mi cuenta y a 3 cuentas, que son las cuentas que yo utilizaba en Nicaragua. Marlon Gerardo Sáenz Cruz, que es la más grande, el Chino Enoch, Marger Cruzeiro, que al final es Marlon Gerardo Cruz Sáenz, Marger Cruzeiro, y creo que la otra cuenta era Marlon Sáenz Cruz. Y ustedes van a analizar que como a mí me suspendían, pues tenía que usar estas otras cuentas y no dejaba de transmitir. Entonces, en el año 2018, esto es rapidito porque después entramos a la carnita. En el año 2018, yo transmitía prácticamente todos los días y nunca he negado que al inicio yo estuve en contra de las protestas del 2018 porque no tenía ninguna relación política ni informativa con algo que no fuera sandinismo. Y en realidad creía que era un golpe de Estado auspiciado por el imperio, y así nos lo mandaron a decir. Así yo estaba aislado desde el 2012 del frente por razones que ya he explicado, pero en 2018 sí me llamaron, pues fui a los zonales, fui a una reunión en Estelí, hasta me mandaban vehículos porque no podía caminar, y sí lo creí y me manifesté. Pero lo de paramilitar lo inventan en primer lugar porque en 2019 fui al Cerro Cantagallo, donde nunca, ni a 60, 80, 100 kilómetros alrededor, ahí no hubo protesta, que fue un campamento guerrillero, y yo llevé las palabras principales, fui invitado, me llegó a traer la vicealcalde, por cierto, al Cerro Cantagallo, que es donde teníamos el campamento central de la guerrilla de esa zona, y de donde bajamos para la última insurrección el 9 de junio. Entonces, la foto que sacan es una foto donde estoy con una escopeta, vestido de verde olivo y de boina, el 9 de junio del 2019. Y quien saca esta foto es alguien de Condega, que está aquí en Estados Unidos, que se llama Edwin Rodríguez. Hoy estamos de amigos y él me confesó cómo lo hizo, y un día hasta lo entrevisté. Y a partir de esa foto, con una escopeta que me la pasa a alguien, y si ustedes ven, estoy con bastón y está cerca mi hijo, comienzan a decir que soy paramilitar porque estoy con esa escopeta y estoy en la montaña. Pero hay como 6 fotos que ya las he publicado con la misma ropa, y van a ver que es el mismo día donde está mi hijo y están los campesinos que me andan agarrando porque prácticamente pusieron campesinos porque no podía caminar, que me subieran al cerro. A partir de esa foto, que es del 9 de junio, cumpliendo 40 años de que la guerrilla bajamos a la última insurrección, y por eso era la conmemoración, sacan como que es una foto de paramilitar, cuando eso es montaña, y en la montaña en vivo, un cerro, y en la montaña ahí no habían tranques, ni enfrentamientos, ni cosas por el estilo. Eso lo aclaro, pero además de eso, creo que es importante que miren que yo en el 2018 transmití todos los días, y es a finales de 2018 que yo comienzo a cambiar en relación a la Chayo primero, porque después que utilizaron a varios del sandinismo histórico y que se corrieron los jóvenes de la Chayo en 2018, ya casi a finales del 2018 volvieron a darle patada porque los tenían marginados al sandinismo histórico, y solo los utilizaron y los llenaron de mierda en el paramilitarismo a un pequeño grupo.
del sandinismo histórico del país. Bienvenido Guillermo Vega, Jairo Antonio, Rafael Bermúdez, bienvenidos Franklin, Denis, Elimar, bienvenido y bienvenida. Entonces, ustedes van a ver que todo 2018 prácticamente yo transmitía video todos los días. Y van a ver que todos los días estaba en mi casa de Condega transmitiendo, haciendo videos todo 2018. En Condega no hubo protestas, en Condega no hubo tranques, en Condega no hubo nada. El último tranque estaba en Estelí, en la salida sur. De ahí para allá, hasta llegar a Quilalí, hasta llegar a Somoto, no había tranque. Quisieron poner un tranque un día la gente encabezado por Pirula y el secretario político de Ocotal lo sacaron, no lo dejaron armar. Y este tranque fue ahí por el empalme de Yalahuina, que es el famoso empalme Somoto-Ocotal. Es el único. De ahí no hubo tranques. En la salida sur estaba el último tranque del norte. En Matagalpino, te diga así, pues. Entonces yo estaba en Condega 35 kilómetros adelante, en mi casa, y ustedes van a ver que transmití todos los días en 2018 desde mi casa, todos los días. Entonces, donde anduve de paramilitar, y la foto que sacaron donde salgo con una escopeta es del 9 de junio del 2019 en el Cerro Cantagallo, conmemorando que de ese cerro, que era el campamento central de la guerrilla, bajamos los guerrilleros a la última insurrección. Y eso lo aclaro, y ustedes pueden comprobar que transmito todos los días videos en 2018 desde mi casa en Condega, para aclarar eso. Y que es la prensa que me hace una entrevista, Eduardo Cruz de La Prensa, y que no sale la pregunta ahí, solo lo que yo digo, y que la sacan de contexto, una entrevista de casi hora y media, y que la reducen y la editan a lo que ellos quieren, a 3 minutos 56 segundos. Y él me pregunta en una parte, ¿los sandinistas históricos fueron manipulados en 2018? No, fuimos conscientes. ¿Cuándo? Porque estábamos conscientes, equivocadamente, de que era un ataque imperialista, un golpe de Estado imperialista, o auspiciado por el imperio, y lo creíamos. Y entonces, y ahí les digo, no, fuimos conscientes. Y cuando te digo, una conciencia creada fuera de la realidad, y que creías que estabas actuando correctamente. Entonces muchos paramilitares creían que estaban actuando correctamente porque están alienados y fuera de la realidad, además del pésimo nivel cultural que tiene la mayoría de ese sandinismo histórico. Y porque los idiotas no mirábamos noticias en el caso mío, sí, pues, porque era abogado y tenía, pero estaba intoxicado ideológicamente y sí creí. Entonces me dice, en ese sentido, dije yo, fuimos conscientes. Entonces, el sandinismo histórico fue manipulado en 2018, me dice Eduardo Cruz. No, fuimos conscientes. Nosotros mismos les decíamos, porque yo era uno que, aunque no podía caminar, de la orden, comandante, para escachimbarlo. Eso fue. Y de ahí comenzaron a sacar de que yo era paramilitar, y sacaban esa foto que es del 9 de junio del 2018. Y ahí están las publicaciones en esa página del 9 de julio del 2018. Y no solo eso, en esa página está el discurso que yo me lanzo con esa ropa y todo, ahí lo van a ver, en el Cerro Cantagallo. Busquen en esa página que ahí la van a encontrar. Que eso fue el 9 de junio del 2019. 40 años conmemorando en ese cerro que habíamos bajado la guerrilla. Vamos y quiero aclarar para que ya más del 90% está claro de que yo nunca fui paramilitar. Este video que tiene por objeto algunas cosas. Arranquemos por lo que todo el mundo está esperando. Yo soy de las personas que hablo claro. Yo no creo en María Corina ni creo en Bukele porque tengo mis razones. Y en el próximo video, que posiblemente sea hoy en la tarde, voy a explicarles mis razones. Cómo tiene gente que son hijos de comandantes del FMLN trabajando con él, y que me parece que fue bajo la manga porque no punteaban ni el 10% para las elecciones y sabían que las iban a perder. Hace 2 elecciones, el FMLN, cuando perdió la presidencia del FMLN con Sánchez Serén.
Y les voy a explicar aquello de la fachada, leyenda y línea de conducta, de cómo se creó una fachada, creando un pleito, para mí ficticio, entre Mauricio Funes y Bukele, que le permitió, siendo alcalde de El Salvador por el FMLN Bukele, crear un partido que se llama Nuevas Ideas y lanzarse, porque ya la gente, al igual que hoy, que no cree en liberales, ni en conservadores, ni en partidos pseudocristianos, mucho menos en el Frente Sandinista, entonces se tiene que crear una nueva alternativa y se la sacan de esa manera. Y lo voy a explicar en el próximo video, que posiblemente sea hoy. Por eso este es un video corto. Y Almar, bienvenido. En el caso de Funes hay cositas que son fáciles de ver. Bukele bien pudo echar preso a Sánchez Serén, porque cuando tomó posesión, Sánchez Serén estaba todavía en El Salvador. Funes se había ido. No entiendo por qué se vino, por lo que estaba Sánchez, si Sánchez Serén, su compinche, estaba en el poder. Al final, Sánchez Serén se roba 80 millones, lo deja escapar Bukele, 80 millones de dólares. Y antes de eso ya está en Nicaragua Funes instalado, que se llevó 351 millones de dólares, se lo robó al Estado salvadoreño. Entonces, está bien, Funes se fue cuando estaba todavía en la presidencia Sánchez Serén, pero ¿por qué no echa preso o captura a Sánchez Serén Bukele, que era el máximo comandante que había quedado y presidente de El Salvador del FMLN? ¿Por qué? Y lo deja ir. Y extrañamente echa preso a 3 presidentes de lo que era la derecha salvadoreña. Eso es lo más extraño. Solo capturó y condenó a presidentes de derecha. Y uno de ellos muere siendo prisionero, que fue el presidente más joven que yo conocí de El Salvador, Francisco Flores. No capturó, tampoco ha capturado a funcionarios medianos y altos que todavía están en El Salvador, tampoco ha capturado a gente que se enriqueció del erario con sus ligaciones siendo el FMLN, o como el gran capital que se relaciona con el FMLN, también estaban con el FMLN relacionados allá, tampoco los ha echado presos. A quien echó preso solo fue a gente de la derecha, y dejó ir a Sánchez Serén con 81 millones, y Funes, que se había ido en tiempos a Nicaragua, en tiempos de Sánchez Serén, con 351 millones. Estamos hablando de 432 millones de dólares robados al erario salvadoreño que se están lavando en Nicaragua. Ahora se enferma de la noche a la mañana Funes, Mauricio Funes, se enferma de la noche a la mañana y lo anuncian horas antes de morir de que esté enfermo. Esta operación no se parece a la de Humberto. Esta operación más bien se parece a la de Tomás, porque Mauricio Funes nunca se dijo de que estaba enfermo. Jamás se dijo de que estaba enfermo. Y
extrañamente, pocas horas antes de morir, aparecen de que está gravísimo. Ahí aparece esto, una pasada de cuenta, al estilo Tomás Borges, que siempre fue un obstáculo para el orteguismo, y hablo del orteguismo con la principal cabeza, que no era Daniel, que era Humberto. El que tenía más luces era Humberto, era el cerebro de Daniel, y por eso yo estoy convencido que lo de Humberto fue una fachada nada más, que ya le he explicado, y que el día que me lo pregunten o quieran se los voy a explicar que Humberto se prestó a este juego y que no hay tales de que lo tenían preso y cosas por el estilo. El hombre ya se iba a morir, tenía una septicemia y tenía podridas las patas, estaba engangrenado. Entonces pasa lo de Funes. Yo no he visto a Bukele queriendo recuperar un dinero equivalente a 431 millones de dólares que se llevó Funes y Sánchez Serén a Nicaragua, donde lo lavan, donde todo el mundo lo sabe. Yo no he visto acciones de Bukele para recuperar ese dinero cuando hay acciones internacionales que se pueden hacer para hacerlo, pero yo no lo he visto. Y extrañamente, solo los presidentes de izquierda se pudieron escapar de la justicia salvadoreña y solo capturó a presidentes de derecha, y uno de ellos muere en prisión o como prisionero, que es el caso de Francisco Flores. Échenme ese trompo a luña sobre Bukele. Y tiene a hijos de comandantes del FMLN como funcionarios de confianza. De eso un día se los voy a exponer y se los voy a demostrar. ¿Ves? Entonces, esas cosas son las que a mí no me hacen ver con buenos ojos a Bukele, y otras cosas como con quien hizo un acuerdo económico hace unos meses fue con Rusia. Su principal relación económica es con China. Hablan de las pandillas, pero nadie dice que al Kroc, el jefe militar de la Mara, lo tenían preso, acordó con él, les entregó a la Mara. Las Maras se entregaron pacíficamente con mayor armamento que la policía y no hubo enfrentamientos. Los agarraron tranquilamente, les hicieron una cárcel especial, ¿verdad? Les hicieron una cárcel especial, y es que ando alrededor de la clínica donde voy a entrar. Y soltaron al Kroc, el jefe militar de la Mara, no tuvo creo ni un año preso, cuando ya capturaron a la Mara. O sea que el Kroc hizo acuerdo, les entregó a la Mara pacíficamente porque no se opusieron, los agarraron fácilmente a decenas de miles de mareros. Nunca han notado eso. Y dejaron ir al Kroc, que lo tenían preso, el jefe militar, porque son las negociaciones que hizo Bukele con los jefes de las Maras. Y los principales jefes de las Maras no están presos. Después se vino a México y entrando a Estados Unidos lo capturan al Kroc, tiempo después, bastante tiempo después, y ahora está preso aquí en Estados Unidos. Cuando quiso entrar ilegalmente a esto por aquí. Y creo que hasta con otra identidad. Entonces son cosas que uno tiene que ir viendo. La ínfula se puso un traje de emperador para tomar posesión esta última vez que tomó posesión. Mírenlo. Puro monarca árabe, las cosas y los bordados del traje que se puso. Entonces, cada vez va sacando, pues. ¿Y con quién está? Con China, con Rusia, ataca a Estados Unidos. Ojalá que no le meta el gol a Trump. Y es que aquí hay mucha hipocresía. Bukele dijo que jamás negociaría con China ni con ningún comunista. Ahí está negociando con China. No, perdón, Milei. Ahí está negociando con China.
Y dijo que jamás negociaría con China porque no negocia con comunistas. Y está negociando con China, Milei. Son hipócritas. Entonces, por eso es que yo he renunciado a las ideologías. Es por eso que yo digo que izquierdas y derechas te llevan a la dictadura, que son ideas anacrónicas, que son posiciones ideológicas del siglo XIX y XX, y que a estas alturas lo que se debe promover es el Estado de Derecho sin ideologías donde podamos caber todos. Entonces, y cae Funes en la medida que la mafia se va sentando como mafia, como la Cosa Nostra, que se convirtió en la élite del Frente Sandinista. Ahora, nunca apareció que estaba enfermo, por lo menos al Tomás, como una semana antes de morir, cuando ya supuestamente estaba vegetando, pero que se maneja que ya estaba muerto. Aparecieron diciendo que el hombre estaba en el hospital militar, pero nunca antes nadie se dio cuenta, entonces también lo facturaron. Y ahí hay que hablar con don Lenín Serna, que es el especialista en todo ese tipo de operaciones. Ahora, este piche, contra 351 millones, imagina, a estas alturas ya han de ser como 500 o 450, con todas las ganancias que ha producido ese billete, lavado e invertido en Nicaragua, lo que llevó Mauricio Funes. Creo que fui el primero que hace 24 horas o más hice un artículo, después vi a varios periodistas haciéndolo, horas después de que yo lo hice, y muchas de las cosas que dicen se parecen a las que yo escribí en el artículo que publiqué ayer, inmediatamente, 15, 20 minutos después que sacaron el comunicado de la muerte, de la gravedad de Funes. Y no pasa un día completo cuando el hombre se muere, ese piche ya estaba muerto. ¿Entienden? Ese piche ya estaba muerto. Igual que ya estaba muerto Tomás cuando lo salen diciendo 2 o 3 días antes y después aparecen de que ya se murió, pues. ¿Verdad? Igual creo que Chávez tenía días de muertos cuando lo dieron a conocer. Y si ustedes miran lo que los agentes de las dictaduras que hoy se las dan de ultraderecha llaman comunismo, llaman izquierda, no hay nada de eso. Eso es una mafia que funciona como una fraternidad internacional encabezada por Putin entre los que están Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irán. Es decir, ¿cómo va a ser izquierda Irán si la mayoría de los izquierdas son ateos e Irán es una teocracia donde mandan los ayatolas? Por decirles algo, pues. Y la mayoría de las izquierdas son ateas. Pero estos se convirtieron en una mafia, una fraternidad internacional mafiosa que encabeza Putin, con comportamientos de mafia de capitalismo salvaje, de lo más salvaje y criminal. Déjense de tonteras, andar hablando de comunismo, de izquierdas, los supuestos ultraderechas, que más bien trabajan con ellos y el objetivo es mantenernos divididos. Entonces, ahora va a aparecer, lo más seguro, le van a hacer algunas honras prefúnebres y fúnebres a Mauricio Funes, lo van a poner como héroe, lo van a ensalzar, o van a hacer en privado, como hicieron con Humberto. Y los 351 millones de Funes, ¿quién se queda con ellos? Ya lo habíamos dicho. 351 millones que ya han producido muchas ganancias en los años que tienen de estarse lavando en Nicaragua, más de 6. Vale la pena eliminar, según su criterio, a un compañero. ¿Cómo valió la pena? Porque el chino organizó el sandinismo histórico de manera independiente al frente. Valía la pena, pues, para que no estés jodiendo más y nos creen más división, echar preso al compañero chino, no. Pero, lógicamente, tiene un valor
no tan táctico como mi prisión, sino estratégico. 351 millones. Y ahora va a aparecer la mujer agradeciendo y esto, como la Carla Rizzo, que se alió a la dictadura sabiendo que llegaba Chico López, Edgardo Cuaresma, Fidel Moreno y el que le pegó el balazo a su marido, José Luis Villavicencio, sabiendo ella que ellos son los que llegaron a matar a Alexis. Y allá anda y tiene cargos en la dictadura. La mujer de Herta igual, que solo tenía derecho al 25%, de acuerdo a la ley, que se llama cuarta conyugal, de los bienes de Herta. Y se quedó con todo. Pero la mujer de Funes no se va a quedar con los 351 millones y las ganancias que hay. Se las va a quedar la Cosa Nostra de Nicaragua, encabezada por Lenín Serna, Daniel Ortega y los organismos de seguridad del ejército. Es el verdadero poder, no la Chayo. Chayo no tiene ningún poder, hombre, entiéndanlo, es la cariadora. La Chayo no sale del Carmen, lo único que lee es un comunicado todos los días a mediodía, hay que entenderlo. Entonces, ahora tiene que comenzar a poner la barba en remojo Sánchez Serén, que llevó a lavar creo que 81 millones, que se robó también y lo dejó salir Bukele, Y no ha buscado cómo recuperar ese billete Bukele. A ver, denme una noticia donde ha tramitado recuperar ese billete Bukele. No hay. Entonces, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y los conozco bastante bien. Y considero que se lo echaron y se van a batear los 351 millones. En Nicaragua, con $1 millón vive holgadamente la mujer y los hijos. Supónganle que con 2 de Mauricio Funes. Algo pasó en los negocios, porque estos más se te meten a tus negocios, te exigen, a muchos privados así le han hecho, te exigen que les vendas el 51% de las acciones y que dejen participar para tener decisiones. Al que se niega, le comienzan a meter reparos fiscales, le comienzan a meter higiene ocupacional, la Inspectoría del Trabajo, multas del seguro diciendo que no cumplen y después grandes multas de la Dirección General de Ingresos. Al final te quiebran y se ven obligados a vender. A este piche le han de haber metido a un negocio raro en la cual no iba a tener la mayoría y te fuiste triste. Adiós, Mauricio Funes. No se ha perdido nada porque pasaste a engrosar las filas de la mafia internacional, de la fraternidad mafiosa internacional de capitalismo salvaje que encabeza Vladimir Putin. Recuerden también que ellos son escuela rusa, la mafia del Danielato. En esa escuela rusa hicieron asesinatos con pistolas que no suenan como la pistola que utilizaron para asesinar a 380. Han producido accidentes de tránsito de mentira. Han hecho asesinatos descarados como el de Guadamuz para que se den cuenta que fueron ellos, y Lenín Serna, lo descarado, sale declarando. Para que le tengan miedo. Las profilaxis coercitivas, masivas, las hay personales también. Entonces, este patín, con las ganancias que ha producido, esos 351 millones en más de 6 años, que se robó Funes y los voy a lavar a Nicaragua, y hay más de 400 millones.
que se va a robar el Danielato. Le van a permitir vivir tranquila ahí con unos $2 millones, con $1 millón en Nicaragua tenés para vivir toda tu vida bien a la mujer, y van a agradecer los años de refugio. Ahí van a ver a la mujer de Mauricio Funes derritiéndose, agradeciéndole al comandante, a la compañera Rosario y toda esa yuca. Ahora, la parte filosófica. Más del 40% de la oposición a Daniel Ortega, porque igual que en el somocismo, más del 90% de una u otra manera se ligó al somocismo, pues en el sandinismo, durante los años de revolución, estos 18 años de dictadura danielista y el control que tuvieron gobernando desde abajo en los 17 años de gobiernos supuestamente antisandinistas, también más del 90% de los nicaragüenses se ligaron, quieran o no, con los sandinistas. Unos por oportunismo, vivianada, otros negociando, y una cantidad considerable, tal vez la mitad, porque compartían intereses políticos. Dentro de esto, habíamos sectores que éramos críticos, y por eso al Chino Enoc lo aíslan en el 2012, cuando hace públicamente en una asamblea, no la del 2019, no, en 2012, una asamblea como con 1000 personas en el zonal del Frente de Condega, la corrupción del alcalde. Eso me trae como consecuencia que me aíslen, que me quiten mis cargos partidarios, por los cuales no cobraba, y me vuelvo un problema. Pero no me expulsan del frente. Yo me seguiría considerando militante, revolucionario, y comencé la campaña por recuperar la parte moral del sandinismo en el que yo me crié en los 70, o en el que yo me desarrollé políticamente. Que también ir contra los intereses de la nueva élite del sandinismo. O sea, buscar cómo recuperar el sandinismo o la formación sandinista de honestidad, de esto que nos inculcaron en los 70, eso es ser traidor al danielismo, porque tenés que ser cómplice de su corrupción y sus corruptelas. Entonces, yo considero que más del 80% del sandinismo ha abandonado a Daniel Ortega. Muchos tienen miedo de decirlo, pero no están allí, y otros están a huevo, porque también por el miedo, por cobardía o por oportunismo. La dictadura ha hecho una estrategia de ponernos a nosotros como traidores ante los danielistas, y a muchos como asesinos o paramilitares, como me inventaron a mí, ante el sector opositor que no es sandinista o no viene del sandinismo. Yo me considero desertor ideológico del sandinismo, o del danielismo, si quieren verlo de esta manera. Y otros siguen siendo sandinistas, honestos, están en el exilio, como el caso de los MRS o Yunamos, que se desligaron a partir del 92 del frente, y de ahí miles y miles. Entonces vemos miles, por no decir centenares de miles en el exilio, de que venimos del sandinismo y que tenemos más experiencia organizativa, que tenemos más convicción contra el danielismo. No andamos jugando a la politiquita, pero que tratan de marginarnos con un cuento de inventos de los 80 que nada tiene que ver con la lucha del 2018 para acá. Por lo tanto, así nos han mantenido inactivos y divididos, y con un liderazgo opositor que no organiza, que no moviliza. Sospechosamente solo andan en medios de comunicación en cierta fecha. Me imagino que van a hablar del 22 de enero. En marzo viene la presentación del GREN, del grupo de expertos que se legaban los 2 años del mandato de las investigaciones. Me imagino que van a salir toditos los mismos de siempre en los medios de comunicación, y pónganle sello, y no están haciendo nada por organizar ni movilizar al exilio opositor. Entonces, el objetivo es darle a conocer que tenía más de un mes de venir
tratando de cuajar la idea, y ayer hice el llamado a que todos los que venimos del sandinismo, tanto la disidencia como los que desertamos ideológicamente del sandinismo, ya nos comencemos a organizar por nuestra cuenta, porque muchos tienen miedo de que nos señalen de sandinista porque hay una campaña contra el MRS y contra todos los que hemos abandonado el danielismo y el FSLN. Entonces tienen miedo, ay, que les digan, no, brother, usted es antidictadura, huele verga, que volamos verga con Somoza. Organicémonos y hagamos nuestra propia organización, mostremos mayor beligerancia con cualquier método de lucha contra el danielismo, contra el nuevo Frente Sandinista, contra el neosomocista, porque están aliados con los Somoza en negocios, ya lo he demostrado. Y demostremos que nosotros sí somos opositores al danielismo chayista, al sandino danielismo, al neosomocismo, y que tenemos los huevos para enfrentarlos, y que podemos ser una fuerza más beligerante porque somos el 40% más de la oposición. Organicémonos y volemos verga. Ya me cansé de estar oyendo tanta paja. Y yo creo que nuestro ejemplo de beligerancia real y de organización real, pues va a ser un elemento obligatorio de unidad. Porque estos piches no han demostrado nada. Ahí están calladitos, la misma oposición está calladita, la base de la oposición, y no les dice nada. Entonces organicémonos para enfrentar realmente a la dictadura, y organicémonos nosotros. La disidencia y los desertores ideológicos del sandino-danielismo. Volvemos verga, organicémonos. Organicémonos y seamos ejemplo de beligerancia, de oposición y de lucha contra esta dictadura. Creo que tenemos el compromiso moral, porque una gran cantidad de nosotros trabajamos para que el Frente volviera al poder, y surgió la traición del orteguismo, no solo al sandinismo, no solo a los históricos, sino que al pueblo nicaragüense. Entonces tenemos un deber moral, una obligación moral, porque también nosotros contribuimos a que Daniel Ortega volviera al poder. Y seamos ejemplo de lucha, porque no hay mejor ejemplo para la unidad que las acciones. Quiero terminar. Entonces, a organizarnos, brother, a organizarnos, brinque quien brinque. Bueno, hoy es el aniversario de la famosa masacre del 22 de enero, donde dieron a conocer la realidad de los conservadores y el chamorrismo. Entonces, en los próximos videos, creo que el sábado para allá, esperen el video de hoy, que vamos a ampliar todo esto y vamos a hablar clarito. Vamos a hablar del ateísmo, que es lo que les permite ser criminales. Vamos a hablar de las financieras, del Bancor y de Caruna, que funcionaban como bancos de segundo piso. ¿Dónde está el dinero de Caruna y Bancor? ¿Cómo lavaban dinero que le robaban al Estado a través de la alcaldía y que el Ministerio de Finanzas le hacía llegar al Bancor vía presupuesto de las partidas presupuestarias de las alcaldías? Ahí está Iván Acosta. Por eso lo de Iván Acosta, que preso, que mentira. Ahí está el asesor con rango de ministro del gabinete paralelo de Daniel. Vamos a hablar de esa lavandería, de cómo funcionan las financieras nacionales e internacionales como apoyo a la dictadura y cómo les producen ganancias. ¿Quién quemó realmente la sede central de Caruna para dar a creer que se perdieron todos los archivos? Todo eso estaba soportado. O está en Cuba, está en Rusia, o está en la Secretaría. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de qué manera blanqueaban a Humberto Ortega y de qué manera Humberto Ortega es parte de todo eso y que es mentira de que lo tenían preso. Y vamos a comenzar a decir
las formas, autoconvocarnos. Autoconvocarnos. Los que abandonamos el sandino-danielismo, los que nos desertamos ideológicamente, somos cientos de miles en el exilio. Podemos hacer mucho por Nicaragua y sobre todo por la unidad. No a las ideologías de izquierda o de derecha, anacrónicas y que son ideologías del siglo XIX y el siglo XX. Estamos en los tiempos del Estado de Derecho, de la democracia, donde van a ser juzgados los criminales. Recuerden que hay criminales en ambos lados, muchos no van a poder ser juzgados, sobre todo porque cuando llegue el Estado de Derecho van a estar muertos, porque hay una manada de ancianos, de momias. Entonces esperen hoy el video, que vamos a ampliar de verdad todo esto, y esto de la financiera va a estar que chorrea. Y al igual que hijos de comandantes del FMLN o de altos funcionarios del FMLN hoy están asociados con Bukele, también se está creando los capitalistas emergentes. Ya Bayardo Arce tiene a sus hijos a cargo del BOER, a cargo de negocios, a cargo de la liga profesional, Agricor. Bayardo se va a morir pronto, está hecho mierda igual que Daniel. Los hijos, las hijas de Tomás. Hay que tomar en cuenta que Tomás, que lo quisieron poner como ejemplo también, y no era un sinvergüenza, vino y fíjense bien lo que les voy a decir. Casi toda la parte de arriba de Horizonte era de la Fundación Verde Sonrisa. Donde está el Hotel Heck, donde está el Multicentro de las Américas, todo eso lo vendió por millones Tomás Borges. Y pasaron a engrosar su capital, empresas que tenía junto con Lenin Serna, y ahora las manejan las hijas de Tomás Borges. O sea, hay nuevas oligarquías, ¿no? Bueno, yo creo que Ernesto por lo menos es el hijo público de Lenin Serna, porque el que tiene con la alcaldesa, hoy alcaldesa de Condega, ahora María Montoya, que se llama Yupanqui, y que lo tenían como Ibarra Serna, pero el hijo de Lenin es el que más se parece a él, pues a ese no le da ni migajas, Lenin Serna. Pero tiene una mafia de familiares, de hermanos, de hermanas. Dicen que Escándar, que era el más hecho mierda, ya se murió, no sé si es cierto, Chibolas Verdes. Y bueno, don Omar, usted siempre vive boicoteando y desde ayer estoy en ese plan. Si no le gusta lo que yo estoy haciendo, ¿para qué me ve y para qué opina? Mejor retírese de mis programas. Sí, yo lo que no me gusta, yo no lo miro. Yo no miro a Santiago Aburto porque no pierdo mi tiempo, entonces no me mire. Y yo estoy llamando a los que vienen del sandinismo. Así es que no lo estoy llamando a usted. Entonces, sí, yo he visto sus últimos comentarios y son bien raros. Aquí estamos en la lucha, y el que no se quiere unir con un sector más beligerante, que más del 40% de la oposición, pues yo lo considero cómplice de la dictadura. Pero bueno, no voy a estar discutiendo con nadie porque yo ando buscando la unidad. Entonces, los hijos de Daniel, solo Labreano tiene 25 empresas a su nombre, incluyendo la agropecuaria Santo Domingo, que es donde mataron a aquella policía allá por San Juan, por el río San Juan. Entonces hay tener los hijos de Humberto, y esto es importante. Si Humberto hubiese sido traidor,
Le hubieran quitado todo desde antes. Y a los hijos ya no digamos. Entonces, ¿por qué Daniel estuvo en las honras fúnebres? No estuvo la Chayo porque esa es la estrategia de echarle todos los clavos a la Chayo y como que el poder es de la Chayo. Pero Daniel estuvo en las honras fúnebres de Humberto. ¿Por qué no le quitaron nunca nada? ¿Por qué no le han quitado nada a los hijos en la herencia multimillonaria de Humberto? Porque Humberto era parte de todo este engranaje de mentiras y dar a creer que estaba preso. Mentiras. Entonces ahí tenés nuevas oligarquías, la familia de Chico López, Lenín Serna y su pandilla. Y están preparando, tal vez no incluso para que ocupen los cargos de gobierno, porque de todas maneras después de Daniel, cualquiera que llegue al gobierno va a ser un títere de la verdadera mafia, del verdadero poder que está en la Secretaría Nacional de Organización y el engranaje de testaferrería o el engranaje empresarial. Ese es el verdadero poder que encabeza Lenín Serna y Daniel y antes Humberto. ¿Ves? En esa mafia está Yesleven, en esa mafia está Porras. Porras tiene más control del Estado, controla el MEFCA, controla los sindicatos que la Chayo. Entonces deben de comenzar a saber leer la actuación del danielismo. ¿Ah? Bueno, ya voy a entrar a la consulta, estoy enfrente de la clínica. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, los espero en el video en la tarde. Solo que me recomienden no hacerlo ahorita en la consulta, porque voy a ver el problema del glaucoma que tengo en los ojos, pues. Ahorita. Entonces tiene que ver mucho, a veces molesta el resplandor. De Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Nací, dijo el poeta, en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.